¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a hablar del manejo renal de urea y de glucosa. Vamos a empezar hablando primero de urea. La urea es uno de los metabolitos más importantes que nosotros tenemos que aprender a estudiar dentro de la fisiología renal, debido a que va a tener un papel muy importante en la forma en que nosotros vamos a eliminar desechos derivados del consumo de proteínas. Normalmente, la urea se va a producir entre 2.5, perdón, déjenme cambiar nada más de pluma, se va a producir entre 2.5 y 6 milimolar al día de urea. Esto va a ser derivado del metabolismo de proteínas, ¿sale? Sin embargo, la forma en que nosotros regularmente nos referimos a la urea es como una métrica que se llama Blood Urea Nitrogen o nitrógeno ureico en sangre, y este generalmente se va a expresar en un rango entre 7 y 18 miligramos por decilitro. Y vamos a ver que este va a adquirir relevancia clínica cuando evaluemos cambios importantes en el volumen efectivo circulante del paciente. El manejo renal de urea va a contrastar de inmediato con el manejo que va a tener normalmente el sodio. Primero, la urea se va a filtrar en un 100% desde el glomérulo. Y a nivel del túbulo contorneado proximal, ahorita vamos a ver las vías mediante las cuales esto ocurre, se va a reabsorber aproximadamente el 50% de la urea filtrada. Ese 50% de urea que es reabsorbido va a pasar después al asa de Henle, y en el asa de Henle va a pasar algo muy peculiar, y es que inicialmente nosotros tuvimos una reabsorción. Esto ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces la reabsorción del túbulo contorneado proximal va a disminuir en un 50% la concentración de urea. Sin embargo, después en un segundo término vamos a tener una secreción muy importante de urea. Vamos a ver después que esta secreción importante de urea va a tener un papel muy importante en el mecanismo de concentración de la orina, que vamos a ver cuando veamos los mecanismos multiplicadores y de intercambio contracorriente. Esto ocurre sobre todo a nivel de las asas delgadas de Henle. ¿Sale? Como pueden ver aquí en la figura, el asa delgada descendente y delgada ascendente van a favorecer una secreción de hasta 60%. Entonces, si nosotros ya habíamos reabsorbido el 50% y quedaba 50%, esta secreción lo va a llevar a aproximadamente un nivel de más o menos el 110% de la carga filtrada. Entonces ahora tenemos en los túbulos más urea de la que habíamos filtrado. Esto va a ser diferente si nosotros hablamos de nefronas yuxtamedulares a que si hablamos de nefronas superficiales. Esto es porque las nefronas más superficiales van a estar en directo intercambio con los vasos rectos, y esto va a favorecer el transporte de urea hacia estas porciones más superficiales de la nefrona, ¿sale? De cualquier forma vamos a tener una secreción muy importante. Sin embargo, en las nefronas yuxtamedulares ocurre en la porción descendente y ascendente delgada del asa de Henle, y en las nefronas superficiales ocurre sobre todo en la porción delgada ascendente del asa de Henle. Una vez que nosotros pasamos al asa de Henle, no vamos a tener cambios importantes a nivel de la nefrona distal, y ya con el 110% que ahora tenemos nosotros, eso va a pasar al túbulo colector, y ahora el túbulo colector, el cual, por cierto, va a ser ampliamente sensible a ADH, como vamos a ver en el video de concentración de la orina, ahora se va a reabsorber en un 70%, ¿sale? Este mecanismo de reciclaje de la urea va a tener un papel muy importante en el mecanismo de concentración de la orina. Y finalmente, lo que vamos a tener aquí es que se va a secretar el 40% de la urea que se produjo. Entonces vamos a tener que la urea va a tener un ciclo bastante complejo. Primero una reabsorción proximal, seguido por una secreción a nivel del asa de Henle, seguido por una reabsorción a nivel del túbulo colector de una forma sensible de la hormona antidiurética. Y solo el 40% de la carga filtrada se va a excretar. Entonces vamos a ver algunos de los mecanismos mediante los cuales se van a llevar a cabo estas sofisticadas tareas para la reabsorción de la urea. Y entonces lo que nosotros tenemos es que a nivel del túbulo proximal, la reabsorción de la urea ocurre sobre todo por vías transcelulares. Sin embargo, estas no están completamente descritas. Una de las vías más importantes que se ha descrito a nivel del túbulo proximal es que la urea sigue
al agua. Entonces, conforme hay mayor reabsorción de agua, la urea se va a reabsorber por vía paracelular y esta va a favorecer una vía importante. La vía transcelular aún no se describe y se debe de conocer de forma incompleta. Pero entonces, más o menos, como ya habíamos comentado, el 50% de la urea se va a reabsorber a nivel del túbulo proximal, sobre todo por una vía que va a estar mediada por un transporte paracelular. En el asa delgada descendente, y esto ocurre sobre todo en las nefronas yuxtamedulares, nosotros vamos a tener un transporte de urea mediado por un transportador que se llama UTA2. UTA2 lo va a transportar desde el túbulo, desde el espacio intersticial hacia el interior de la célula y luego hacia el túbulo. Entonces se va a favorecer la secreción neta de urea desde el espacio intersticial hacia el túbulo mediado por el transportador UTA2. Eso ocurre sobre todo en el asa delgada descendente de Henle en las nefronas yuxtamedulares. Un mecanismo similar se espera que ocurra sobre todo a nivel del asa delgada ascendente y se cree que debe de ser miembros igualmente de la familia UTA2, también se ha descrito el papel para UT1 y UT3, pero lo que se observa es que es una secreción facilitada que va a favorecer un reciclaje importante de la urea que se encuentra en el intersticio a nivel de la médula. Y finalmente vamos a tener que en el conducto o en el ducto medular interno la reabsorción se va a dar fundamentalmente a través de UTA1. Acuérdense que aquí está ocurriendo más o menos el 70% de la reabsorción. Pero entonces UTA1, que es sensible a ADH, esto es muy importante, UTA1 y UTA3 son sensibles a la hormona antidiurética. Y entonces solamente se van a expresar cuando exista hormona antidiurética. Y entonces esto va a favorecer la reabsorción de más o menos 70% de la urea para favorecer solamente secreción de aproximadamente 40% de urea. ¿Sale? Entonces la urea va a tener un manejo renal bastante complejo y una de las cosas más interesantes de la urea es que la excreción de la urea va a ser directamente proporcional al flujo urinario. Entonces, si nosotros tenemos un mayor flujo urinario, la excreción de urea va a aumentar. Entonces, la excreción de urea es proporcional al flujo urinario. ¿Sale? Sin embargo, vamos a ver que esto no ocurre para todos los niveles. Si nosotros tenemos una cierta tasa de filtrado glomerular, vamos a ver que conforme aumenta el flujo urinario, vamos a tener primero una excreción muy importante de urea. Entonces, con un flujo urinario típico de 1,5 litros al día, nosotros vamos a tener este nivel de excreción de urea. Esto se va a aumentar y se va a saturar. Entonces, la primera lección importante sobre la urea es que la urea va a excretarse más o menos a la misma proporción a la que se elimina el flujo urinario. Entonces, a mayor flujo urinario, mayor excreción de urea. Esto tiene una implicación clínica importante y es que nosotros vamos a poder utilizar el nitrógeno ureico en sangre o el BUN como un indicador de la concentración de volumen efectivo circulante. ¿Esto por qué? Cuando nosotros tenemos descensos de volumen efectivo circulante o descensos de la tasa de filtrado glomerular, nosotros podemos evaluarlo mediante cambios en la creatinina, ¿sale? Entonces la creatinina nos va a indicar cambios en la tasa de filtrado glomerular. Pero ¿qué pasa si disminuye el volumen efectivo circulante? No necesariamente vamos a tener cambios importantes en la tasa de filtrado glomerular, pero estos van a influir. Entonces, si nosotros valoramos la relación BUN-creatinina, nosotros vamos a tener una idea de si nos estamos encontrando o enfrentando a un cambio significativo en el volumen efectivo circulante. BUN-creatinina más o menos tiene un valor, o esta proporción, un valor de 10. Cuando aumenta notablemente el valor de BUN-creatinina, lo que estamos viendo es una pérdida de volumen efectivo circulante bastante importante, porque conforme disminuye, como la excreción de urea es dependiente del flujo urinario, conforme disminuye el volumen efectivo circulante y disminuye el flujo urinario, aumenta considerablemente los niveles de nitrógeno ureico en sangre. Entonces, la proporción BUN-creatinina va a ser un marcador importante de cambios en el volumen efectivo circulante. Ahora que ya hablamos de la urea, vamos a hablar de otro de los metabolitos importantes que va a manejar el riñón
que es la glucosa. Y la glucosa merece una atención especial porque gran parte de los cambios y avances que se han dado en el tratamiento de la diabetes mellitus tienen que ver con la forma en que el riñón maneja la glucosa, ¿sale? Entonces, ya habíamos visto brevemente cuando hablamos del manejo renal del sodio, particularmente a nivel del túbulo contorneado proximal, que nosotros íbamos a observar la expresión de dos transportadores de forma importante. Uno de los transportadores más comunes es SGLT1 y otro es SGLT2. SGLT significa Sodium Glucose Transporter, entonces son cotransportadores de sodio y de glucosa. Y vamos a tener dos isoformas. La isoforma 1 se va a expresar en riñón, pero también se va a expresar en intestino, mientras que SGLT2 es más específico de expresión en el riñón. SGLT1 va a ser un transportador de mucha afinidad, pero de baja capacidad. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que va a tener muchísima afinidad por la glucosa, pero no va a poder transportar cantidades muy grandes de glucosa. En cambio, SGLT2 es un receptor de baja afinidad, o un transportador, perdón, de baja afinidad, pero va a ser de mucha capacidad. Entonces, SGLT2 va a poder transportar una cantidad masiva de glucosa, a pesar de que no va a tener tanta afinidad y que puede transportar algunas otras hexosas, además de la glucosa. ¿Sale? Entonces, la glucosa tiene una característica importante. Primero, si nosotros tomamos la proporción filtrada por su proporción en plasma, más o menos se aproxima a 1, lo que indica que es libremente filtrado. Esto es igual que el sodio, igual que la urea. ¿Sale? Entonces, la glucosa es libremente filtrada y va a llevar a nivel del túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber entre un 98 y un 100%, pero se va a reabsorber diferencialmente dependiendo de los segmentos de la nefrona. En S1, las células del túbulo contorneado proximal van a expresar predominantemente al transportador SGLT2. Entonces, SGLT2 lo que va a hacer es que va a meter un sodio y va a meter glucosa. ¿Sale? Después, una vez dentro de la célula el sodio y la glucosa, el sodio va a salir a través de la ATPasa de sodio-potasio y la glucosa va a salir a través de GLUT2. ¿Sale? Entonces recordemos que SGLT2 es un transportador de baja afinidad pero de alta capacidad. Entonces va a poder movilizar una gran cantidad de glucosa de forma rápida. La glucosa que no se haya reabsorbido en la porción S1 del túbulo contorneado proximal se va a poder reabsorber en la porción S3 del túbulo contorneado proximal. Y es que S3 ya va a empezar a expresar de manera más abundante al otro cotransportador que es SGLT1. SGLT1, como comenté hace un momento, es un cotransportador de alta afinidad pero de baja capacidad. Y esto es mediado en gran medida porque va a favorecer la entrada de dos sodios, además de la entrada de glucosa. Entonces, dado el gradiente que va a favorecer la entrada de sodio, nosotros vamos a tener también la entrada de glucosa. De nuevo, al interior de la célula, el sodio va a salir a través de la ATPasa de sodio-potasio y la glucosa va a poder salir hacia el espacio intersticial a través de GLUT1. Ahora, aquí es muy importante cuando hablemos de SGLTs que reconozcamos que son transportadores, porque los transportadores, además de que tienen estequiometría fija, van a tener una propiedad y es que se van a saturar. Y esto no necesariamente ocurre con los canales. La saturación va a ocurrir a elevadas concentraciones de glucosa. ¿Sale? Entonces, ¿por qué se descubre SGLT2 o qué se sabía sobre el transporte renal de glucosa? Primero ya vimos que casi toda la glucosa, si no es que toda, se reabsorbe a nivel del túbulo proximal. Entonces SGLT1 y SGLT2 van a tener un papel muy importante en la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Cómo es que se identifica que el transporte renal de glucosa es importante? Pues bueno, si yo les pregunto cuáles son los signos cardinales de la diabetes mellitus,
ustedes me van a responder las 3 P's, que es polidipsia, polifagia y poliuria. Polidipsia, perdón, estoy haciendo horrible la letra, la voy a reescribir. Polidipsia se refiere a un aumento de sed, ¿sale? Después de polidipsia vamos a tener polifagia, que es un aumento en el apetito. Y además vamos a tener poliuria, que es un aumento en el volumen urinario. Y lo que pasa es que cuando se encuentran estos 3 signos, o estos 3 signos de la diabetes o síntomas de la diabetes, lo que vamos a tener es generalmente una diabetes mellitus descontrolada. ¿Qué quiere decir? Los niveles de glucosa están sumamente altos. O sea, la persona ya lleva diabetes mucho tiempo. Por eso siempre hay que pensar que la diabetes es más una enfermedad asintomática. Cuando ya nos encontramos con estos datos es que ya está muy mal. Entonces la poliuria particularmente se debe a que el transporte de glucosa a nivel del riñón está saturado. Está saturado al punto en el cual se está eliminando glucosa y a la par se está eliminando volumen, ¿sale? Y esto tiene mucho que ver con esta curva de titulación de la glucosa. Lo que estamos viendo aquí en el eje de la Y es la carga filtrada, la reabsorción o la excreción de glucosa, ¿sale? Entonces esto es lo que nosotros estamos o filtrando o excretando o reabsorbiendo de glucosa. Y acá vamos a ver cómo esto depende de la concentración de glucosa. Vamos a ver primero cómo se comporta la carga filtrada, que la carga filtrada es esta que está en amarillo. Entonces esto es lo que se filtra. Entonces el riñón, ya quedamos, va a filtrar o va a tener una proporción UF sobre P aproximadamente de 1, o sea, va a filtrar libremente la glucosa. Entonces, conforme aumente, independientemente de la concentración de glucosa, se va a seguir filtrando de manera libre en el glomérulo. Ahora, ¿qué va a pasar con la reabsorción? La reabsorción es esta línea roja, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo con la reabsorción? Con la reabsorción vamos a ver que la reabsorción primero va a ser similar o todo lo que se filtre se reabsorba, ¿sale? Y esto va a ocurrir de manera casi lineal e igual hasta aproximadamente 200 de glucosa. 200 de glucosa es un umbral en el cual, como pueden ver, si aquí hago un zoom en las curvas, después de 200 de glucosa se empiezan a separar las curvas. ¿Qué quiere decir? La carga filtrada va a ser mayor a la carga reabsorbida. Esto se debe a que se empieza a saturar el transporte de SGLT1 y de SGLT2. Entonces, como se satura ese transporte, vamos a dejar de reabsorber un poco de esa glucosa. Y en paralelo empieza a aumentar esta línea verde, que esta línea verde corresponde a la excreción. Entonces, vamos a dejar de reabsorber glucosa. Aquí se empieza a separar la curva y empieza a crecer la excreción. Entonces, conforme aumentan más los niveles de glucosa, vamos a llegar a un límite. Este límite ocurre entre 350 y 400 miligramos por decilitro de glucosa. Estos ya son niveles muy altos, ¿sale? Los niveles normales de glucosa para una persona que no padece diabetes están entre 70 y 100 miligramos por decilitro, ¿sale? Este es el valor normal. Entonces, ya hablar de 200 son niveles muy altos, que es donde empieza a bajar la reabsorción, y ya hablar de 400, que es cuando ya, si se dan cuenta, la reabsorción ya no cambia. No importa cuánto aumente la glucosa, ya no se reabsorbe glucosa. A este se le llama punto de saturación o coeficiente de saturación, que está dado por el Tm de SGLT2. Entonces aquí ya se satura el transporte. Como ya se saturó el transporte, ya no se va a reabsorber más glucosa y toda la glucosa adicional que llegue se va a excretar. Y quiero que vean que la pendiente de esta línea de excreción es casi igual a la de filtración. Entonces ya a estos niveles, casi toda la carga filtrada, excepto el poquito que se reabsorba, se va a excretar, ¿sale? Entonces esta curva nos va a ayudar a entender cómo se comporta la glucosa. A un punto umbral se va a empezar a excretar glucosa y se va a dejar de reabsorber, y en el punto de saturación ya no se va a reabsorber ninguna glucosa adicional a pesar de que siga aumentando, sino que toda se va a excretar.
Entonces, esto explica por qué en la diabetes descontrolada, las personas con diabetes tienen poliuria, ¿sale? Porque como tienen niveles muy elevados de glucosa, se satura el transporte y toda la glucosa que tienen, pues la pierden. Esto es muy importante porque va a inducir un fenómeno que se llama diuresis osmótica. La diuresis osmótica lo que va a hacer es que toda esa glucosa que no se está reabsorbiendo se va a eliminar y donde va ese soluto que genera osmosis, pues va agua, ¿sale? Entonces va a generar una pérdida importante de agua que eventualmente puede causar deshidratación. Entonces, durante las pérdidas hiperglucémicas o durante las crisis hiperglucémicas, lo que se va a observar es una pérdida importante de glucosa dada por la excreción y esto se va a ir acompañado de agua mediante diuresis osmótica. La observación interesante que surge a partir de esto es que nosotros podemos modular la función de SGLT1 o de SGLT2 y de hecho, de manera natural, algunos árboles, como los árboles de cereza o los árboles de manzana, expresan en sus cortezas unas moléculas que se llaman floricinas. Las floricinas son moléculas que van a inhibir de forma no selectiva a SGLT1 y a SGLT2. Pero ahora hace un momento les expliqué que SGLT1 tiene un problema, y es que SGLT1 se expresa también en el intestino. Entonces el problema de inhibir a SGLT1 es que no solo inhibes al del riñón, sino que también vas a estar inhibiendo al del intestino y eso puede ocasionar diarrea. Entonces la solución farmacológica se observó al inhibir a SGLT2, que es específico del riñón. Y a partir de ese descubrimiento surgen los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 son un grupo farmacológico relativamente nuevo que sirve para el control de la diabetes y que de forma importante inducen glucosuria. Estos fármacos son bastante efectivos debido a que favorecen no solamente la pérdida de glucosa, sino que además, debido a que disminuyen el volumen, se ha visto que pueden reducir mortalidad cardiovascular y además pueden reducir el deterioro de la enfermedad renal que se asocia a diabetes. ¿Sale? Entonces, los inhibidores de SGLT2 han llegado a revolucionar el tratamiento de la diabetes y además a revolucionar el tratamiento de la enfermedad renal y es una lógica bastante sencilla. ¿Qué tal si eliminamos la reabsorción de glucosa? Y ahora ustedes se podrían preguntar, oye, ¿y si elimino la reabsorción de glucosa en el riñón, eso no me causaría hipoglucemia? La respuesta es que no, porque a pesar de que estás inhibiendo a SGLT2, todavía sigue funcionando SGLT1. Entonces sigues manteniendo una reabsorción y de hecho se ha visto que se potencia muy importantemente la reabsorción mediante SGLT1, no induce hipoglucemia, pero sí pierde una cantidad muy importante de glucosa, entonces va a lograr un control glucémico rápido y va a favorecer que los pacientes con diabetes se controlen, sobre todo si además están tomando otros medicamentos para mejorar la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, la manipulación del transporte renal de glucosa ha demostrado ser un tratamiento efectivo para la diabetes mellitus tipo 2 y ha llegado a revolucionar no solamente el campo de la endocrinología, sino también el campo de la fisiología renal. Entonces es muy importante recordar que la glucosa se transporta sobre todo a través de SGLT1 y SGLT2. La saturación del transporte de glucosa induce excreción urinaria de glucosa, lo cual se conoce como glucosuria. Eso causa diuresis osmótica que puede inducir deshidratación y farmacológicamente se puede manipular mediante la inhibición de SGLT2 que se expresa sobre todo a nivel de S1. De hecho, si nosotros vamos desde S1 hacia S3, vamos a ver que SGLT2 disminuye conforme nos vamos de S1 a S3 y SGLT1 aumenta conforme pasamos de S1 hacia S3. Entonces, aumenta SGLT1 de S1 a S3, disminuye SGLT2 de S1 hacia S3. Y con esto concluimos nuestra discusión sobre el manejo renal de urea y el manejo renal de glucosa.